Hola chicos, soy Blas Marín, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia como quieras. En este vídeo vamos a explicar y a entender cómo sucedió el resurgimiento urbano en la plena Edad Media, tras el feudalismo. ¡Adelante vídeo! ¿Qué es lo que vamos a aprender en este vídeo? 1. ¿Cómo empezó la plena Edad Media y cuáles fueron los factores que impulsaron el renacimiento urbano? 2. ¿Cómo fue el resurgir de las ciudades? 3. ¿Cómo se estableció la sociedad dentro del mundo urbano? 4. ¿Cómo fue la economía durante la plena Edad Media? 5. ¿Cuáles fueron las principales instituciones políticas y reinos dentro del occidente europeo? Y 6. Y último, hablaremos del origen de los parlamentos actuales. Madre mía, cuántas cosas, Dios mío. ¡Empezamos! La plena Edad Media comprende los siglos XI, XII y XIII. Este periodo fue una época de prosperidad y cambios en Europa. El feudalismo de los siglos anteriores se mantuvo, pero los reyes lucharon por recuperar su poder. Por otro lado, progresó la agricultura, renacieron las ciudades, surgió dentro de ellas un nuevo grupo social llamado la burguesía y finalmente se renovará la cultura surgiendo un nuevo estilo artístico al que llamaremos el arte gótico. Para que se pudiera dar esta época de prosperidad y cambios en Europa, antes hubieron de ocurrir ciertos cambios. Estos cambios se dieron principalmente en el campo y asociados a la agricultura. Los pasos fueron sencillos. Primero se amplió el terreno cultivable. Más tarde se aplicaron también mejoras en la práctica de la agricultura, como la utilización de nuevas herramientas y técnicas agrícolas. Todos estos cambios tuvieron una consecuencia inmediata y fue que al aumentar la productividad en el campo, hubieron mayores cantidades de alimentos para poder comer. Por lo tanto, creció la población a lo largo de toda Europa. Al crecer la población en el campo, se trasladó población del campo a la ciudad y con esto resurgieron el comercio y las ciudades. ¿Cuáles fueron los principales avances en la agricultura? Pues bien, durante generaciones los europeos habían practicado una agricultura de escasos rendimientos. Esto es, que el campo no era muy productivo, no había mucho alimento que sacar de cada cosecha. Pero esto cambió a partir del siglo XI gracias a las nuevas técnicas y herramientas que se aplicaron a la agricultura. La primera fue la rotación trienal. Recordamos que anteriormente, durante el feudalismo, teníamos la rotación bienal, que era partir la tierra en dos trozos. A partir de este momento contamos con la rotación trienal, que consistía en dividir ya no en dos, sino en tres partes el terreno. Esto hacía que se pudiera cultivar más en el mismo año. Por otra parte, apareció el arado con vertedera, que permitía, como sabemos, remover la tierra y airear mejor esta. Se inventaron también las herraduras para las pezuñas de los caballos y nuevos sistemas de agarre para el cuello de estos, como fue la invención del yugo. Esto hacía que los animales de tiro, como los bueyes o los caballos o las mulas, pudieran trabajar mejor y más tiempo, por lo que se cultivó mayor cantidad de tierra. Otro de los cambios fue la sustitución del molino de viento por el de agua, ya que así se pudo utilizar los cauces de agua para construir molinos para poder moler el trigo, la avena o la cebada. Para acabar con esta lista de cambios, tenemos que tener en cuenta que se amplió el uso del metal y con él se pudieron fabricar nuevas herramientas y utensilios más resistentes para poder trabajar el campo. Como hemos visto, en el siglo XI se produjo en la Europa medieval un renacimiento urbano. Las ciudades crecieron en número, en población y en importancia. Este desarrollo urbano estuvo muy unido, como hemos visto, a las mejores condiciones de vida de los campesinos rurales, de los campesinos de los feudos. Y es que todas las innovaciones técnicas que hemos visto aplicadas a la agricultura permitieron un aumento de la productividad en el campo y, por tanto, una mejor alimentación de la población. Esto tuvo unas consecuencias inmediatas. El crecimiento de la población rural y un aumento de la esperanza de vida. Esto quiere decir que la gente, si antes vivía de los 0 a los 20 años, al alimentarse mejor podía vivir de los 0 a los 30, a los 40 o incluso hasta los 50 años.
Este aumento de población rural permitió la emigración de muchos campesinos hacia las ciudades en busca de una vida mejor, lo que contribuyó al crecimiento de estas. Finalmente, la aparición de excedentes agrícolas que se vendían en los mercados urbanos permitió una reactivación del comercio en las ciudades. Esto estimuló el comercio y la riqueza de ciertos grupos sociales, como veremos. En este esquema que tenemos aquí podemos observar cómo la expansión agrícola produjo una cantidad nueva de excedentes o de productos agrarios disponibles para poder comer. Esto permitió que la gente pudiera intercambiar esos excedentes agrarios en los mercados y esto derivó en una prosperidad económica y finalmente en el crecimiento de las ciudades. Todos estos nuevos habitantes de las ciudades y dedicados prácticamente al comercio recibieron el nombre de burgueses, dado que los antiguos emplazamientos amurallados donde se asentaban los mercados cerca de castillos y puentes se llamaron burgos. Los burgueses eran personas libres, a diferencia de los campesinos, que sabemos que estaban sujetos a la tierra en los feudos. El comercio enriqueció a muchos burgueses, haciéndoles ganar mucho poder y dinero. ¿Cómo eran las ciudades medievales? Pues bien, como hemos visto, el aumento de la población, gracias a todos estos cambios que se produjeron primero en el campo, supuso un crecimiento de las ciudades. En principio, las ciudades medievales no disponían de alcantarillado. Las casas se apiñaban y las calles eran estrechas. El centro de la vida diaria era la plaza, donde se ubicaba el mercado. La ciudad estaba normalmente amurallada. Dentro, la población se dedicaba a actividades diversas, como el comercio, la artesanía, la administración, y solamente fuera de las murallas había ciertos barrios junto a campos destinados a la agricultura. Dentro de las ciudades se desarrolló una intensa actividad artística. Se construyeron catedrales, conventos urbanos y nuevas universidades. Finalmente, añadir que las ciudades se desarrollaron dentro del territorio de un señorío, ya sea laico, perteneciente a un duque, un conde o un marqués, o bien eclesiástico, perteneciente a un abad o abadesa. De manera que las ciudades también se organizaban en torno a una fortaleza, un castillo o bien una iglesia. Otras ciudades estaban bajo la autoridad directa del rey. A estas ciudades se les denominaba ciudades de realengo. Si hablamos de cómo se estructuró la población dentro de las ciudades, tenemos que tener en cuenta que se mantuvo la estructura feudal de la sociedad. Recordemos, privilegiados y no privilegiados. Nobleza y clero, estado privilegiado, y el estado llano, el grupo no privilegiado. Pues bien, la nobleza y el clero siguieron siendo los grupos privilegiados durante este periodo, pero los habitantes de las ciudades disfrutaban de un mayor grado de libertad que el de los campesinos, con los que compartían el estrato más bajo de la sociedad, el llamado tercer estado. Igualmente, dentro de la población urbana había importantes diferencias dentro de sus habitantes. Vamos a ver cuáles eran. Por un lado tenemos a los grandes comerciantes y banqueros, que eran los grupos más ricos de toda la ciudad. Su riqueza, a diferencia de la de los nobles, no se basaba en la propiedad de tierras, sino más bien en la posesión de mercancías y de dinero. Dominaban el gobierno municipal. De este modo formaron un patriciado urbano que competirá con la nobleza por el poder dentro de la corte de los reyes. Por debajo de estos se hallaban los pequeños comerciantes y artesanos. A ellos se unieron profesionales vinculados a profesiones de artes y de leyes, como abogados, maestros, etc. Estos oficios fueron impulsados por el desarrollo de la vida cultural y la fundación de las primeras universidades. El grupo más numeroso, sin embargo, estaba formado por trabajadores menos cualificados que estos últimos y por campesinos que trabajaban en las tierras que rodeaban a la ciudad. Por último, existía una masa de población sin recursos, es decir, vagabundos, mendigos y siervos fugitivos. En muchas poblaciones, además, vivían también grupos de judíos o incluso de musulmanes que habitaban en barrios propios, llamados juderías o guetos, o en el caso de los musulmanes, morerías.
Pues bien, todo este grupo de personas y de oficios eran los que vivían dentro de las ciudades medievales. La economía urbana medieval estaba basada principalmente en el sistema de gremios o sistema gremial. La artesanía, que esto es la fabricación manual de objetos, tuvo un gran desarrollo en las ciudades europeas. Ya hemos dicho que la gente se dedicaba principalmente o bien a la artesanía o bien al comercio. Pues bien, estos artesanos estaban agrupados en lo que se denominó gremios. ¿Qué eran los gremios? Pues bien, eran agrupaciones de artesanos de un mismo oficio. Por un lado tenemos a los tejedores, a los sastres, a los herreros, a los zapateros, a los curtidores. Estaban rígidamente jerarquizados, es decir, en la cima se situaban unos pocos maestros que tenían su propio taller artesanal. Dentro de este taller teníamos a unos oficiales, que eran personas que trabajaban por un sueldo, ya sabían el oficio. Y en la base tenemos a los llamados aprendices, que normalmente trabajaban para aprender el oficio y trabajaban por comida, prácticamente. En los gremios se regulaban con estrictas normas las condiciones de trabajo, la calidad que debían de tener los productos, los horarios, la competencia y los precios de los productos. Ningún artesano, esto es importante, podía instalarse en la ciudad sin el permiso del gremio. Por otro lado, los artesanos pertenecientes a un gremio solían vivir en la misma calle o barrio. Por ello, estas calles o estos barrios recibían el nombre de su profesión, la calle de los tintoreros, de los traperos, plateros o bordadores. Hemos visto qué es lo que ocurrió con la artesanía, que estaba agrupada en gremios dentro de las ciudades. Pero, ¿qué ocurrió con el comercio? Recordamos que desde la caída del Imperio Romano, el comercio a larga distancia había desaparecido por completo debido a la inseguridad de los caminos. Esta inseguridad de los caminos, la escasez de la moneda y la pobreza general solo permitían intercambios de subsistencia a nivel rural. Pero a partir del siglo XII se produjo una importante expansión económica que favoreció el resurgimiento del comercio, tanto en los mercados locales dentro de las ciudades o entre ciudades cercanas, como el comercio a larga distancia. Esta recuperación comercial estuvo impulsada por los siguientes factores. El primero se lo debemos a los avances técnicos que se dieron en los transportes. Y es que se extendió el uso de la carreta de 4 ruedas, una carreta más resistente que permitía hacer viajes más largos, y sobre todo también a las mejoras y técnicas aplicadas a la navegación, como el uso de la brújula y el astrolabio, dos herramientas que permitían a los marines y a los barcos poder orientarse en el mar. Otro de estos factores que ayudó a la recuperación comercial fue la mayor seguridad que se dio en las rutas comerciales. Desapareció esa inseguridad en los caminos. Aparte de esto, hay que tener en cuenta también el aumento y la reactivación del uso de la moneda en circulación en Europa. Monedas como el Ducado de Venecia y el florín permitieron hacer intercambios comerciales mediante transferencias de dinero. Y finalmente también la aparición de banqueros y prestamistas, que permitieron a una población pobre a poder comprar una casa o comprar muebles, en fin, poder ayudarles a través de préstamos. Veamos ahora cómo estaba organizado el comercio europeo a principios del siglo XIII. Pues bien, se desarrollaron lo que se llamaron ferias comerciales, que serían las ferias de hoy en día. Estas eran reuniones anuales de mercaderes en lugares concretos, en ciudades concretas de Europa. La feria más importante en Europa fue la que se desarrollaba en la ciudad de Champaña, en Francia. Los productos que llegaban a estas ferias de regiones lejanas lo hacían a través de las llamadas rutas comerciales. Tenemos que distinguir 4 rutas comerciales principales. La ruta del Mar del Norte y de la zona del Báltico. En esta zona se intercambiaban principalmente madera, hierro, salazones de pescado y otros productos. Se formó una importante asociación de ciudades comerciales de esta zona que se denominó Hansa. Otra ruta fue la llamada Ruta del Atlántico, que unía muchas de las ciudades de los distintos reinos que bañaban el Océano Atlántico. En esta ruta se comerciaba principalmente con vinos y productos venidos del mar Mediterráneo, además de lanas procedentes de Castilla, en la península ibérica. Estas lanas se vendían en las ferias de Gante y de Brujas. Otra de las rutas comerciales era la ruta del mar Mediterráneo,
En esta zona se comerciaban principalmente aragoneses, genoveses, venecianos, bizantinos y también musulmanes. En esta zona se intercambiaban principalmente productos de lujo procedentes de Oriente, como la seda, perfumes, especias, etc. Finalmente nos queda hablar de la ruta hacia Oriente. Esta era una de las rutas más importantes y en ella se traían productos desde China o desde Japón o la India. En esta ruta, uno de los más famosos comerciantes de la época fue Marco Polo, quien llegó a comerciar con el emperador de China. Las principales instituciones políticas europeas de esta época fueron el Papado, el Sacro Imperio Romano Germánico y las diferentes monarquías de los otros reinos que habían en el occidente europeo, como puede ser el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra, el Reino de Castilla o Aragón o Portugal, estos tres últimos en la península ibérica. A partir de la plena Edad Media hubieron dos instituciones que se consideraron superiores a las demás, a la monarquía, por creerse estas las defensoras de la cristiandad. Fueron el papado y el imperio. El papado de Roma o el Papa de Roma era la máxima autoridad religiosa en Europa y aspiraba a ejercer también la superioridad política ante reyes y emperadores. El objetivo del Papa era establecer una teocracia. ¿Qué es esto de la teocracia? La teocracia es un sistema de gobierno en el que el poder religioso se impone al poder civil, es decir, que el Papa manda sobre reyes o gobernadores. Para ello, los papas poseían riquezas, muchas, por cierto, y territorios propios en el centro de Italia. Eran los llamados estados pontificios. Frente al Papa de Roma nos encontramos al Sacro Imperio Romano Germánico. Y es que tras la caída del Imperio Carolingio en el 962, recordemos, nacieron dos reinos independientes. De esta división nació el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el que vamos a hablar ahora. El Sacro Imperio Romano Germánico se extendía por el actual territorio de Alemania, por el norte de Italia y Austria. Los emperadores se consideraban superiores a los reyes de los distintos o de los otros reinos. Los emperadores eran elegidos por una dieta, que era una especie de asamblea o consejo de nobles alemanes y obispos. La disputa entre el Papa y los emperadores, conocida como la querella de las investiduras, que terminó finalmente por debilitar a las dos. Hasta ahora hemos hablado de las dos instituciones supuestamente más importantes, el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. La monarquía, que hemos dicho que fue otra importante institución política de la plena Edad Media. Durante este periodo los reyes primero intentaron hacer frente a ese poder superior del Papa y de los emperadores, pero sobre todo iniciaron un proceso de recuperación de su autoridad dentro de su reino. Ante esto, a partir de la plena Edad Media, los reyes tuvieron que enfrentarse a la nobleza feudal, a su nobleza feudal, para poner límite a los privilegios que estos tenían y afianzar el poder de la monarquía. Para ello se valieron de distintos mecanismos. El primero, buscaron el apoyo de los ricos burgueses de las ciudades. Mediante los llamados fueros otorgados por el rey a las ciudades, estas lograron independizarse del poder de los nobles. Otro de los mecanismos de afianzamiento del poder real en los territorios de sus reinos fue la prosperidad económica. Les permitió a los monarcas poder recaudar impuestos y con estos impuestos poder pagar ejércitos de mercenarios y de funcionarios, por lo que ya no era necesario el apoyo de la nobleza. Y finalmente los dominios de los reyes se intentaron aumentar mediante guerras entre los diferentes reinos para ampliar territorios y sobre todo también entre los enlaces matrimoniales que se dieron entre reyes y nobles o entre los miembros de otras monarquías. De esta manera se consolidaron reinos y dinastías que dominaron y que empezaron a dominar territorios cada vez más extensos. Es el caso de Francia, gobernada por la dinastía Capeto, que se convertirá en el reino más poderoso de la Europa occidental. Dentro de este reforzamiento de poder de los monarcas dentro de sus reinos, tenemos que hablar de los llamados parlamentos o cortes estamentales. Hasta ahora normalmente los reyes gobernaban solos
y no tenían que rendir cuentas a nadie. Pero a partir de este momento se empezarán a utilizar los llamados parlamentos. ¿Qué son los parlamentos? Pues son asambleas que surgieron cuando los representantes de las ciudades, estos ricos burgueses, se incorporaron a las llamadas curias feudales. ¿Qué eran las curias feudales? Pues eran esas especies de consejos que tenía el rey con obispos o con altos nobles. Pues a partir de ahora la burguesía se sumará a la nobleza y al clero en esos consejos a los reyes. Se organizaban en 3 estamentos o estados, como hemos dicho: nobleza, clero y el llamado tercer estado o estado llano. Estas asambleas o parlamentos tenían un carácter meramente consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sus principales funciones eran jurar fidelidad al rey, aprobar nuevos impuestos, apoyar o dar una opinión al rey en alguna cuestión política, como por ejemplo un matrimonio real o una alianza o una declaración de guerra. Recibieron varios nombres según el reino en el que se dieron. Cortes se llamaban en la península ibérica, en Castilla y Aragón. Estados generales se llamaban en Francia, parlamento en Inglaterra y dieta en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los actuales parlamentos europeos, las Cortes de España, el Parlamento francés o el Parlamento inglés tienen su origen en estas asambleas medievales. Y hasta aquí todo lo que tenía que contaros sobre el renacimiento urbano durante la plena Edad Media. Espero que hayáis aprendido mucho y sobre todo que hayáis disfrutado. Yo soy Blas Marín. Recuerda, historia como quieras. Chao.